Ahora, como sabemos qué son los ángulos, podemos empezar a clasificar los ángulos según diferentes razones. Porque la verdad es que, ok, un ángulo, si lo dibujo aquí, un ángulo clásico, es este espacio que hay entre dos rectas y yo defino este espacio como mi ángulo. Entonces, dependiendo de las características que tenga este ángulo, lo podemos clasificar en distintas razones. Entonces, si nosotros primero nos fijamos en el tipo de ángulo que podríamos tener según su posición relativa, es decir, su posición en el espacio con respecto a otros ángulos, vamos a tener distintas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos la posición relativa, ojo, posición relativa viene de posición con respecto a otros ángulos. El primero que tenemos corresponde a los ángulos consecutivos. Probablemente han escuchado la palabra consecutivo. Es un día consecutivo a otro, es el día que viene después. O sea, es como lo que está al lado. Entonces, los ángulos que son consecutivos son los que tienen un vértice común. Que era el vértice, era este punto que comparten, o en este caso. Entonces decimos que los ángulos consecutivos tienen el vértice común y también un lado en común, y es el que los separa, y no está uno comprendido en el otro. Este sería un caso donde alfa y beta, que están descritos aquí, corresponden a ángulos que son consecutivos, donde tenemos que alfa va desde A o B, ocupa este espacio, y beta va de B o C, o sea, comparten el OB. O sea, alfa es el ángulo A o B, mientras que beta es el ángulo B o C. ¿Cuál es el vértice que tienen en común? O. ¿Y qué lado tienen en común? El lado OB. Y el lado OB lo denotamos con una línea. Así de simple, tenemos los ángulos consecutivos, que son los que están uno al lado del otro, y también tenemos los ángulos adyacentes. Se les dice adyacentes cuando tienen, además del vértice común, un lado común y los otros dos lados en línea recta. O sea, es como que yo agarre, en el caso anterior, C y lo estire hacia abajo y justo forme una recta con OA. Es decir, entonces, que si yo veo este dibujo, me doy cuenta que alfa y beta son consecutivos, pero además son adyacentes si A y C al final son una recta. Entonces, fíjense que estamos en la clasificación según la posición relativa. Y recuerden que yo les dije que posición relativa hacía referencia a la posición con respecto a otros ángulos. Acá estamos comparando alfa y beta en el espacio, en el caso de los ángulos consecutivos. Luego, en el caso de los ángulos adyacentes, agregamos a que sean consecutivos y además alfa y beta estén con respecto a la misma recta. Y finalmente, otra clasificación corresponde a los ángulos opuestos por el vértice. Vemos que los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos opuestos en el espacio. Fíjense que yo tengo una recta acá, que vamos a llamar L1, tengo una recta L2, y vamos a ver que esas rectas se intersectan en un punto, o sea, L1 no es paralela a L2, vemos que se intersectan en un punto, y siempre cuando se intersecten los ángulos que son opuestos, ¿y por qué decimos que son opuestos? Porque este mira para allá y este mira para acá, van a medir lo mismo. Siempre alfa va a ser igual a beta. Y eso implica entonces que por eso se llaman ángulos opuestos por el vértice, porque el vértice es el que los opone en este dibujito. ¿Y por qué sería posición relativa con respecto a la clasificación? Vemos porque una vez que yo defino a uno, necesariamente el otro tiene que ser igual, pero está al otro lado del vértice. La segunda clasificación que vamos a ver es el tipo de ángulo según la medida de los ángulos. Recuerden que el ángulo, que es el valor que está al medio, nos indica, por ejemplo, qué tan abierto o cerrado es un ángulo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener estas rectas aquí y una recta así, y aún más abierta. Y ustedes me pueden decir que claramente, yo puedo decir que este se llama alfa, este se llama beta, y que necesariamente alfa es menor que beta, porque este barre una mayor área cuando se extienden las patitas, independiente de qué tan lejos yo llegue. Entonces eso implica que necesariamente tenemos que distinguir a los ángulos según qué tan anchos es lo que contienen. Entonces vamos a hablar de distintos tipos de ángulos en función de lo que yo acabo de decir, y por ejemplo vamos a partir con el ángulo más simple, que corresponde al ángulo nulo, es decir, cuando el ángulo no mide nada. Entonces aquí yo hice dos rectas, una recta azul y una recta roja, y la idea es que a medida que yo los voy abriendo, voy describiendo el ángulo. ¿Y cómo? El primer ángulo corresponde a 0 grados, entonces es simplemente dos rectas que una está encima de la otra y no se abre.
El siguiente ángulo que vamos a ver es el ángulo agudo, que a diferencia del anterior está entre dos posibles valores. Está entre 0 grados y 90 grados. ¿Cuántos son 90 grados? Esa es una pregunta que ustedes se podrían hacer y es súper válida. Bueno, 90 grados justo calza cuando la recta es perpendicular a la otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ángulo que es agudo, es porque está entre este dibujito que está aquí y este que está acá. Es decir, es un punto medio. Entonces se le dice ángulo agudo cuando el ángulo está entre 0 y 90, es decir, que no es un ángulo nulo, pero tampoco es un ángulo que es perpendicular sus rectas que lo definen. Sin decirlo ya, definimos lo que es un ángulo recto, ¿no? Es el ángulo que sus dos rectas que la definen son perpendiculares en el vértice, o sea, el vértice que está aquí va a generar un ángulo recto con respecto a los rayos. Entonces tenemos el caso del ángulo recto también. Vamos a ver que el ángulo que viene después es el ángulo obtuso, y es cuando yo sigo estirando esta patita que tenía antes. O sea, imagínense que estábamos en el ángulo recto, teníamos eso, entonces si yo sigo estirando la patita roja, nos vamos a encontrar con este ángulo que está entre 0 y 180. Y es probable que ustedes ya hayan podido intuir cuál es el siguiente ángulo que nos encontramos, y corresponde al ángulo extendido. Y es cuando yo sigo estirando este ángulo obtuso, que se le dice, hasta finalmente llegar a tener prácticamente una recta. Y lo interesante es que ese ángulo 180 corresponde a 2 veces 90. Y claro, lo que estamos haciendo es sumar 2 veces 90 grados, porque si nosotros tuviéramos de aquí 0,90 grados y le volvemos a sumar 90 grados, vamos a tener 180 grados. ¿Qué pasa si yo le sigo sumando y le sumo 180 más? Bueno, lo que va a pasar es que va a dar una vuelta completa, y en ese caso hablamos de ángulo completo. Este ángulo completo mide 360 grados y corresponde a este dibujito que estamos aquí, que sería similar al primero que vimos de 0 grados, pero la diferencia es que en vez de estudiar lo que hay entre medio, estamos viendo lo que hay afuera, que corresponde a una vuelta completa. O sea, si nosotros viéramos el ángulo más grande que se puede dibujar, corresponde a 360 grados. La última clasificación que vamos a ver hoy de tipos de ángulos corresponde a el caso de que yo estudie los ángulos según la suma de las medidas que tengan. Recuerda que nosotros hablamos que los ángulos se pueden medir en grados, y entonces tenemos, por ejemplo, los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios corresponden a los que la suma de los ángulos corresponde a 90 grados. Es decir, que forman un ángulo recto. Recuerden que un ángulo recto dijimos que era 90 grados. ¿Cuándo alfa y beta son ángulos complementarios? Cuando se cumple esta relación que voy a encerrar aquí a continuación. Cuando alfa más beta es igual a 90 grados. Y en el dibujito se ve entonces que cuando yo tengo este alfa que corresponde a este valor que está aquí, le sumo beta y entre ambos van a ser 90 grados. La segunda clasificación, según la suma de las medidas, va a corresponder a los ángulos que son suplementarios. Entonces, a diferencia de los complementarios, los suplementarios solo se diferencian en que la suma, en vez de ser 90 grados, corresponde a 180 grados. Si vemos este dibujo, es bastante similar también a uno de los primeros que vimos en la guía, y es el caso cuando yo sumo alfa más beta, en este caso, cumplen 180, es decir, son un ángulo extendido. Y por eso podemos ver que aquí está alfa, aquí está beta, y entre ellos dos forman esta recta que yo leí anteriormente, y corresponde a ángulos que son suplementarios, o sea, que la suma entre ellos equivale a 180 grados. Entonces vimos que hay tres tipos de clasificación de los ángulos en función de la posición relativa con otros ángulos, con respecto a la medida de sus ángulos, y finalmente con el tipo de ángulo según la suma de las medidas de estos. Ahora vamos a tocar un tema súper importante que informalmente yo lo llamo la famosa Z. Y esto sí que, por favor, mucha atención, porque les va a servir muchísimo para los cálculos que van a ver en el área de geometría. ¿Qué es la famosa Z? Bueno, esta figura es clásica. O sea, si vemos el dibujito que está aquí, tenemos dos rectas que van desde aquí hasta acá, que sabemos que son paralelas. O sea, L1 y L2 son dos rectas paralelas. Es que tienen la misma pendiente y por ende nunca se van a intersectar. Lo que pasa es que si viene una tercera recta que vamos a llamar L3, y sabemos que L3 no es paralela a L1 y por ende tampoco es paralela a L2,
Entonces, al intersectar, siempre se va a formar un ángulo. O sea, si yo hago el dibujo aquí al lado, siempre voy a tener entonces ángulos que van a aparecer. Y esos son los que yo quiero ahora hablar un poquitito y discutir. Podríamos tener ángulos aquí, ángulos acá. En realidad tenemos varios ángulos, ¿no? Estos, incluso estos que están aquí, varios. Entonces lo que yo les quiero comentar hoy día es hablar de la importancia de notar que muchos de estos ángulos son iguales. Y aquí en la imagen está escrito. Partamos con este. Este va a ser nuestro ángulo principal, el que voy a marcar con color verde. Tenemos que alfa, por ser opuesto con el vértice como vimos antes, tiene que ser igual al que está aquí. Ok, ese alfa tiene que ser igual a alfa. Luego, nosotros podemos asignarle un color azul a este que está aquí, que corresponde a beta. Y sabemos que beta tiene que estar aquí, lo designamos, esto es definición, pero en particular beta también está opuesto por el vértice con este que está acá abajo, por ende este también vale beta. Y lo otro es que como vemos que estas rectas, L1 y L2, son paralelas, el ángulo con el que corta la recta L3 a L1 tiene que ser el mismo que a L2, por un tema de que son paralelas L1 y L2. Entonces, este también tiene que valer alfa, y si volvemos a repetir la misma idea, este también tiene que serlo por opuesto por el vértice, y finalmente estos también tienen que serlo para cumplir con el hecho de que son ángulos suplementarios. Entonces, al final vemos que la imagen se reitera, y eso es lo interesante, solamente vamos a tener dos ángulos cuando nosotros tenemos una recta intersectando dos rectas paralelas. O sea, eso a mí me llama mucho la atención. Tenemos 8 ángulos aquí en total, y solamente hay dos tipos. Y lo más interesante es que como son suplementarios, alfa más beta vale 180. Entonces, si nosotros tenemos alfa, estamos listos. O sea, imagínense, alfa vale 30 grados. Si alfa vale 30, vamos a tener que 30 grados más beta es igual a 180 grados. Le resto 30 grados y me va a quedar que esto es equivalente a que beta es igual a 150 grados, porque le resto 30 a 180, y listo. Si solamente tenemos un posible ángulo, vamos a tener automáticamente el otro y por ende vamos a tener todos. Y por eso es que la famosa Z es tan importante, porque siempre va a funcionar esto y nos va a servir considerar siempre que son ángulos adyacentes, suplementarios, etc. Entonces ahora leamos el texto que está aquí escrito. Es de suma importancia que se tenga en mente esta figura y la relación que cumplen los ángulos aquí. O sea que al final alfa van a ser estos 4 ángulos y beta estos otros 4 ángulos. La recta que es transversal, que en verdad es la recta que les dije que intersecta, que sería L3 en este caso, es la que atraviesa L1 y L2 formando con ambas el mismo ángulo alfa, ya que son paralelas. Esto conlleva que se genera una Z. ¿Y dónde está la Z? Porque claro, estamos hablando de la famosa Z, pero nunca la mostré, y es esto que voy a dibujar a continuación. Y esa Z siempre va a aparecer cuando nosotros hagamos este juego de las rectas intersectándose. Por ejemplo, voy a dibujar acá una recta cualquiera que está aquí. Y ustedes tienen que ser capaces de identificar la Z que está aquí, justo que estoy rayando con rojo en la que está acá. ¿Y qué va a pasar con esa Z? Ustedes van a notar entonces que este ángulo lo puedo llamar el de adentro alfa, va a ser igual a este alfa, y por lo tanto este también va a ser alfa por ser opuesto por el vértice de ambos. Y luego vamos a tener que este es beta, este es beta, este es beta y este es beta. Por ende, solamente tenemos dos tipos de ángulo, pero lo importante es que identifiquen cuál es lo que estoy rayando aquí, esta Z. Siempre traten de dibujarla, ya sea siempre cuando tengan dos rectas que son paralelas y una tercera transversal, o también se le dice secante, que pasa y corta ambas sin ningún escrúpulo. Entonces tenemos que L1 tiene que ser siempre paralela a L2, tal que L3 atraviese esto y forme un ángulo alfa que nosotros tengamos que ser capaces de identificar.